Hermanos, buenas noches. Bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Nos da mucho gusto poder estar de nuevo juntos en este programa y vamos a continuar comentando lo que estábamos leyendo ya en el programa pasado en relación al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, donde se habla de la Anunciación. Estamos hablando de la Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia de María? ¿Qué es lo que Dios nos revela en su palabra acerca de la Santísima Virgen? Y estábamos leyendo el capítulo 1 de Lucas, empezando con el versículo 26, el texto de la Anunciación, y nos habíamos quedado en el versículo 28, que dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues bien, en este punto vamos a detenernos un momento a meditar sobre una cuestión importante, sobre la elección de María y su grandeza. Aquí el texto de Lucas, este versículo, nos revela cómo fue enviado un ángel hasta ella y la saluda diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí a María se le manifiesta en ese momento que Dios la ha elegido, que ella ha sido escogida para ser la madre del Señor. Y del hecho de ser la madre del Señor, la madre del Hijo de Dios, es que vendrá su grandeza. Entonces podríamos hacernos una pregunta: ¿fue María un simple instrumento de Dios que luego desechó porque ya no le sirvió? ¿O fue algo más que eso? Y la pregunta es por esto, porque muchas veces los hermanos separados dicen que María es una mujer cualquiera. Y no es una mujer cualquiera, es una mujer que fue escogida por Dios, a la que un ángel se le apareció y le trae un mensaje de Dios que ha sido elegida. O sea, es una necedad el decir eso que algunos hermanos se atreven a expresar, manifestando así un gran desconocimiento de la Escritura. María no es una mujer cualquiera, ni como dicen, que ella fue simplemente un instrumento, un medio, así como si fuera una tubería por la cual llegó Cristo y ya la desecha Dios y ya no hables de María, no ames a María, no invoques a María, así como tirarla a la basura, porque así lo expresan en muchos momentos, que María simplemente fue usada por Dios, sí, fue la madre de Dios, pero simplemente para que Él llegara y luego la desechan, luego la tiran, y no es así. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Si fue más que un simple instrumento y si Dios la desechó o no la desechó y sigue ella cumpliendo una función. Vamos a verlo en la Escritura. Y vamos a darnos cuenta cómo esas ideas protestantes que desgraciadamente algunos hermanos tienen no coinciden con lo que dice la Sagrada Escritura. Miren, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando Dios elige a una persona, es para siempre. Y Dios no se arrepiente de su elección. Y vamos a ver dos casos primero, el caso de Abraham y el caso de David. Vamos al Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, cuando Dios elige a Abraham y dice así: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, acá tenemos el momento cuando Dios elige a Abraham y lo elige para a través de él hacer llegar su bendición a todas las razas de la tierra. Y la pregunta sería: ¿qué acaso desechó Dios a Abraham y después de que ya murió Abraham, que ya no le sirvió, se olvidó de él y ya dijo: no se acuerde nadie de Abraham, ni lo mencionen? Lo desechó. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en Gálatas 3, del 6 al 7. Dice Pablo, Gálatas 3, del 6 al 7. Acuérdense de Abraham, creyó a Dios y que
creyó a Dios, acuérdense de Abraham, creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos está diciendo aquí Pablo, haciendo memoria de Abraham, y lo llama a la memoria y dice, acuérdense de Abraham. Él creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. O sea, evoca su recuerdo, lo pone de ejemplo y dice, quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. O sea que Abraham sigue siendo el padre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y dice aquí en el Nuevo Testamento ahora que los que siguen el camino de la fe son también hijos de Abraham. Entonces Abraham fue llamado por Dios, elegido para siempre, y no lo usó y lo desechó, sino que Abraham sigue siendo un modelo. Abraham sigue siendo el padre en la fe para todos los que creen en Dios. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 32, dice Jesús, haciendo referencia a que Dios es un Dios de vivo, no de muertos. Dice, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta como cuando Dios llama a alguien, no lo usa simplemente y lo desecha, sino que forma parte ya de su pueblo, tiene una misión que va inclusive a cumplir más allá de su propia muerte, porque como decía este texto que acabamos de leer de Mateo 22:32, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahora, pasando al tema de David, pasando al tema del rey David, el rey David fue elegido por Dios. Fue ungido por el profeta Samuel, y luego encontramos precisamente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 16, que le dicen a David, tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Palabra de Dios. Entonces el profeta Natán, en este caso, le comunica de parte del Señor eso, que su casa y su realeza, su familia y su reinado estarán para siempre ante Dios. Entonces la elección de Dios no fue solamente para los años que vivió David, aproximadamente allá por el año 1000 antes de Cristo, sino fue para siempre. Y precisamente el Evangelio de Lucas hará referencia a eso. Cuando el ángel anuncia a la Santísima Virgen, hará referencia al reinado de David. Dice Lucas 1:32 al 33. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos encontramos como en el mismo Evangelio de Lucas, el ángel hace referencia a David. Será el descendiente de David. Él continuará con ese reinado que empezó David y que ya en 2 Samuel 7:16 el profeta Natán le habla a David de que su casa pervivirá siempre ante Dios. Ese reino, esa casa, esa dinastía que inició con él. Entonces, Dios no es un ser que te llame, te elige y ya te usó y luego te bota por ahí. No, Él no es como nosotros los seres humanos. Dios es amor y cuando ama y elige a alguien, lo hace para siempre. Y lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. Pero para que se note más esa elección de María y como no tiene fundamento, ningún desprecio, ningún temor a alabar a María, no tiene fundamento en la Biblia, esa actitud de rechazo, de no darle el lugar que le corresponde a María, vamos a tomar el ejemplo de Abraham y lo vamos a comparar con María, porque Abraham es reconocido como el padre en la fe por
todos los cristianos, todos los que somos creyentes lo reconocemos y le damos el valor que tiene y ensalzamos su memoria y lo imitamos como se debe hacer con los grandes hombres y personajes de la Biblia, pero que desgraciadamente pues muchos hermanos o algunos hermanos cristianos no lo hacen con la Santísima Virgen María. Entonces vamos a ver las semejanzas entre Abraham y María para que veamos cómo la elección de María fue para siempre y producto de esa elección viene su grandeza y el hecho de imitarla, el hecho de invocarla, el hecho de amarla, viene precisamente por haber sido elegida para ser la Madre de Dios. Vamos entonces pues a comparar la figura de Abraham y la figura de nuestra Madre Santísima. Ya leíamos cómo en el libro del Génesis Dios llama a Abraham. Desde el verso 1, 12 del 1 al 3 dice así: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Ese es el caso de Abraham, como él es elegido por Dios. Y ahora vamos a ver el caso de María, como ella es elegida por Dios y manda un ángel a comunicárselo. Lucas 1, 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo, así como Abraham es elegido, María es elegida también. Y de esa elección va a venir su grandeza, porque en esa elección está la misión que Dios le da en orden a la historia de la salvación, para nuestra salvación, para la redención del ser humano. Entonces, Abraham tiene un papel fundamental, lo mismo que la Santísima Virgen María, y es lo que vamos a seguir meditando. Por ejemplo, vemos cómo aquí Abraham responde al llamado de Dios, y de ahí le viene su grandeza. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 12 del Génesis, Génesis 12, 4. Ante esa elección divina, Abraham responde con una acción. Dice así, verso 4, Génesis 12, 4. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos cómo responde, no con palabras, sino con acciones. Cree en lo que Dios le dice y hace lo que Dios le pide. Parte junto con su sobrino Lot hacia Harán. Ya tenía 75 años de edad. Y vamos a ver ahora el caso de María, que lo encontramos en Lucas 1:38. Cómo María responde. Dice: dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos, hermanos, cómo ambos, Abraham y María, responden, y ahí está su grandeza. Primero, su grandeza radica en la elección divina. Ambos fueron llamados por Dios, pero pudo haber sido que Abraham o que la Santísima Virgen no respondieran, dijeran que no dijeran que sí, pero sí respondieron. Abraham respondió, actuando, saliendo de su tierra junto con su sobrino Lot. Y María responde diciéndole al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, primero, son grandes por haber sido elegidos por Dios. Segundo, por haber respondido que sí a Dios, tanto Abraham como María.
Ahora, en el verso 3 del capítulo 12 del Génesis, vemos cómo Dios le dice a Abraham que se volverá una bendición. Él será una bendición, dice en el verso 2 y 3. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 41, cómo, aunque no dice que María va a ser una bendición, pero cómo Isabel le dice a María que es bendita. Vamos a leer Lucas 1, del el verso 41. Dice: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que ahí no dice que ella va a ser bendita, ni que Dios va a bendecir por medio de ella a todas las generaciones, pero ahí lo está realizando. Se está viendo en la Escritura como al llegar María a visitar a su prima, Isabel la saluda llena del Espíritu Santo y le dice: bendita tú entre las mujeres. O sea, le está diciendo que ella ya es bendita. Y segundo, ante el saludo de María, el niño en su vientre dio saltos e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, en ese momento ya María era una bendición. Desde entonces María es una bendición. A donde vaya María, lleva al Espíritu Santo. La gente se llena del Espíritu Santo. A donde va María, lleva a Jesús en su vientre, lleva a Jesús en su corazón. Y la gente es bendecida por medio de María. María es como Abraham. Ella es bendita y por medio de ella serán bendecidas todas las razas de la tierra, como le dijo Abraham, o como dirá después en el Magnificat: serán dichosas, me llamarán todas las generaciones. O sea, todas las generaciones serán bendecidas por María, por medio de la Santísima Virgen María. Entonces vamos viendo cómo Abraham y María son semejantes, porque por medio de ellos nos llegó la salvación, nos llegó la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos separados sí reconocen a Abraham, sí imitan a Abraham, sí lo tienen como un modelo que ensalzan, y en cambio a la Santísima Virgen no? Ahí es donde nos damos cuenta que pues hay un desconocimiento muy grande de las Sagradas Escrituras. No hay un entendimiento de la palabra de Dios por parte de quienes dicen leer la Biblia todos los días y sabérsela de memoria. Continuamos meditando sobre las semejanzas entre Abraham y María. Abraham se vuelve padre de un pueblo por su fe. Mediante su fe llega a ser padre de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Vamos a leer Isaías 51 del 1 al 2. Isaías 51 del 1 al 2. Les dice el profeta al pueblo de Israel: vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y se multiplicó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el profeta invita a ver, Dios por medio del profeta, a ver a Abraham, su padre en la fe, el padre del pueblo de Israel. Le dice: vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados, miren a Abraham, su padre. Y él llegó a ser padre del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, por su fe. Ahora vamos a ver cómo la Santísima Virgen también, por su fe, hace que nazca el Mesías y el nuevo pueblo de Dios. Volvemos al texto de Lucas 1:30 al 33. Dice así: pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno
y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues nada más ni nada menos que por la fe de María, por creer en este anuncio divino y aceptarlo, va a ser posible que el Hijo del Altísimo venga a vivir entre nosotros, que reciba Él el trono de su antepasado David y gobierne al pueblo de Jacob, o sea, al pueblo del Antiguo Testamento. Pero no solamente al del Antiguo Testamento, sino que su reinado no termine jamás. O sea, ahí viene el pueblo del Nuevo Testamento. Y todas las generaciones pasadas, presentes y futuras serán gobernadas por Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el Mesías Salvador, el que va a venir a salvar a su pueblo. El nombre de Jesús quiere decir en hebreo, Yahvé salva. Yoshua en hebreo significa Yahvé salva, Dios salva. O sea, el Salvador del mundo, la salvación del mundo nos llegó por la fe de María, que creyó al ángel, y por el sí que dio a la elección divina. Entonces, si alabamos a Abraham y reconocemos que es el padre de todos los creyentes por la fe, ¿por qué no vamos a hablar a María, que por medio de ella llegó la plenitud de la salvación en Jesucristo y aquel que ha de regir a todas las naciones por toda la eternidad? ¿Por qué no hemos de reconocerla a ella en su fe? Pues bien, hermanos, continuando con todas estas similitudes, vamos a ver cómo la semejanza entre Abraham y María es asombrosa. Y no solo eso, sino que podríamos decir que de alguna manera Abraham fue una prefiguración de María, o sea, de aquella persona que hace posible mediante su fe y su entrega, hace posible que se realice el proyecto de Dios, que llegue la salvación divina. Si vamos nuevamente al libro del Génesis, en el capítulo 22, versos del 1 al 19, vemos cómo Abraham ofrece a Isaac en sacrificio. Vemos cómo Abraham va a ofrecer, porque sí se lo ha pedido, a su hijo en sacrificio. Y no vamos a leer todo el texto porque es conocido, pero vemos que en eso es exactamente igual que María. Es una prefiguración de María, la cual le toca también ofrecer a su propio hijo en sacrificio, a su hijo único, al igual que Abraham. Miren, vamos a leer solo el versículo del 1 al 2 del Génesis 22, donde Dios le pide el sacrificio de su hijo. Dice así: tiempo después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó Abraham. Respondió él: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría. Ahí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es exactamente lo mismo que sucede con Cristo. Cristo es ofrecido en un cerro, en un monte, en el monte llamado Gólgota o de la Calavera. Es ofrecido como un holocausto y la Santísima Virgen está al pie de la cruz, acompañándolo en ese ofrecimiento, como nos dice Juan 19, 25 al 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre.
y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces encontramos cómo está María al pie de la cruz ofreciendo a su hijo, cumpliendo esa misión que Dios le había encomendado y que ya el anciano Simeón le había profetizado en el capítulo 2, versos 34 y 35, cuando llevaron al niño al presentarlo en el templo. Dice así: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta cómo la Santísima Virgen cumple una función realmente y verdaderamente que ya había sido profetizada y prefigurada en Abraham, en ese gesto en que Dios le pide que ofrezca a su hijo. Sin embargo, no tiene que matar a su hijo. Cuando lo va a matar, se aparece un ángel y lo detiene para que no lo sacrifique. Y ve un cordero ahí enredado entre las plantas y lo ofrece al cordero. En cambio, María tiene que ofrecer a su propio hijo. Ella sí lo tiene que ofrecer. Entonces, diríamos, ¿quién tiene más grandeza o derecho de ser alabada? Pues la Santísima Virgen, porque ella sí realmente tuvo que ofrecer materialmente a su hijo. Primero lo lleva a presentar, en el capítulo 2 de Lucas, lo lleva a presentar al templo. Y ahí viene la profecía de Simeón. Y luego, en Juan 19, ya en el monte Calvario, así como Abraham lo iba a ofrecer en el monte Moria, así en el monte Calvario la Santísima Virgen lo ofrece, pero ahí sí se lo matan, ahí sí ve morir a su propio hijo, lo ofrece. Entonces ambos ofrecen a su hijo único, al que amaban. Y de todo esto viene una grandeza que cualquier persona, por más sencilla que sea, puede entender. La grandeza de Abraham y la de la Santísima Virgen María. Pero la grandeza de la Santísima Virgen María excede totalmente a la de Abraham. Primero porque María iba a ser la madre del Hijo de Dios, no solamente madre espiritual del pueblo, sino de la cabeza del pueblo, del Hijo de Dios mismo. Y porque la redención de Cristo iba a traer para todos la salvación, la derrota de Satanás. Entonces, la grandeza de una persona proviene de la importancia de su misión o de lo que haga en la vida. Y en este caso, la misión de María, el papel que Dios le dispuso para que cumpliera y que ella lo cumplió a la perfección, fue cooperar a la salvación del género humano. Entonces, ella es bienaventurada, es dichosa, su grandeza es total comparada con la de Abraham, porque aunque el sí que dieron en la fe fue el mismo y el ofrecimiento que hicieron fue el mismo, estar dispuestos a dar a su hijo único, y María sí lo dio. Sin embargo, el hijo de María era el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías esperado, a diferencia de Abraham, que simplemente era el hijo de la promesa. Entonces, si exaltamos a Abraham, ¿por qué no vamos a exaltar a María? Si imitamos a Abraham, ¿por qué no vamos a imitar a María? Y si Jesucristo mismo reconoce a Abraham que está vivo y lo pone como modelo, y lo mismo que Pablo también, ¿por qué no se va a poner a María como modelo? ¿Por qué no se va a invocar a María y tenerla presente siempre como parte fundamental en el misterio salvador del género humano? Está todo clarísimo, hermanos, basados en la Sagrada Escritura. Y esta grandeza, vamos a hablar en el caso de Abraham, Pablo nos la refiere en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Dice Pablo respecto de Abraham, 4 del 1 al 3. Hablemos pues de Abraham
nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus medios, por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, Pablo nos propone a Abraham como modelo de fe y que por haber creído en Dios se le tomó como justicia. Y nos dice que Abraham es nuestro padre según la carne. Y fíjense, el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 también, en el verso 4, hablará de la grandeza de María. Porque muchos dicen, es que Pablo no habló de María. ¿Cómo que no habló de María? Gálatas 4:4, vamos a leer y van a ver cómo, si no se refiere a María, entonces ¿a quién se refiere? Dice así, Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Pablo nos dice en Gálatas 4:4 y 5, dice que Dios, en el momento de la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo que nació de mujer. ¿Y quién era esa mujer? Pues era María. Y dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. O sea, era necesario que Cristo se hiciera hombre, que fuera hombre como nosotros, estuviera sometido a la ley humana, a las leyes del pueblo de Israel, que fuera un hombre verdadero para poder salvarnos a todos los hombres. O sea, gracias a que se hizo carne en una mujer, y esa mujer es María, pudimos ser rescatados a todos los que estábamos bajo la ley, que estábamos condenados por el pecado. Pero eso fue posible gracias a que una mujer dijo sí, gracias a que se hizo hombre en el vientre purísimo de María. Por lo tanto, para Pablo, la grandeza de María es sin igual. La grandeza de María es tanto que si ella no hubiera aceptado, no se hubiera encarnado el verbo de Dios, al menos en ese momento, Dios hubiera tenido que escoger a otra persona, pero ella cooperó de una manera eficaz en el momento debido, en la plenitud de los tiempos, cuando Dios lo tenía así dispuesto. Dios le habló, le dijo que la había escogido y ella dijo sí. O sea, ella no echó a perder el plan de Dios, no lo retrasó, sino que cooperó de una manera real, verdadera y eficaz con su sí a nuestra salvación. Y es lo que Pablo pone aquí de manifiesto en Gálatas 4, del 4 al 5. Y esta grandeza es manifiesta también por Lucas en su Evangelio, en versos del 42 al 45, y por eso dice así que Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, fíjense como cuando algunos insisten en denostar a María, ofender a María, denigrar a María, Isabel la bendice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y luego se humilla ante María y la exalta y dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, dice, yo no soy merecedora, no soy nadie para que tú me vengas a visitar, tú la madre de mi Señor. Y la palabra Señor en griego se dice Kyrios, y con la palabra Kyrios se refiere solamente a Dios. O sea, tú la madre de Dios me ha venido a visitar, no soy digna de ella. Fíjense, ahí está la grandeza de María. Mientras Isabel la alaba, la exalta, la bendice, se humilla ante ella, algunos hermanos por ignorancia o por maldad la denigran, la ofenden, la sobajan. Seguramente no están llenos del Espíritu Santo como Santa Isabel. Y luego dice Isabel en el verso 44 y 45, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Ahí está la grandeza de María. ¿De dónde le viene? De haber creído en el Señor, así como Abraham. Entonces, si decimos que Abraham es nuestro padre en la fe porque creyó y por él nos llegó la salvación o la elección divina, podemos decir de María que la grandeza de María proviene por haber sido también elegida y por haber creído, haber dicho que sí, y de esa manera se realizaron las promesas del Señor. Y ante tal elección, ante tal grandeza de
del llamado que Dios le hizo a Abraham y a María, ellos, lejos de ensalzarse a sí mismos, se humillan a sí mismos. Lejos de presumir de esa misión y de esa grandeza, ellos se reconocen como nada, se humillan delante del Señor. Vamos a ver en el caso de Abraham, en el Génesis 18, verso 2 y verso 27. En el Génesis encontramos en el capítulo 18, cuando Yahvé visita a Abraham y que le va a anunciar que para el siguiente año va ya a ser padre de Isaac, del hijo de la promesa. Llegan 3 personas a visitar a Abraham y reconoce que es Dios. Y entonces dice Abraham así. Dice el Génesis así, 18:2, dice: al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. O sea, reconoce en ellos a Dios y va y se postra ante ellos y les dice: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases a tu lado de tu servidor sin detenerte. Y luego, en el verso 27, hará otro acto también de humildad. Abraham era un hombre que se consideraba nada, era un hombre que se humillaba delante de Dios. Génesis 18, 27 dice así: Abraham volvió a hablar. Sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirías la ciudad por esos 5 que faltan? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está hablando Abraham con Dios, pidiéndole que no destruya a los sodomitas, que no destruya la ciudad de Sodoma. Y cuando le pregunta, se humilla ante Dios, le dice: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Fíjense cómo se autodefine. Él se autodefine como polvo y ceniza. Eso me hace recordar a Juan Diego, que dice: yo soy cola, soy gente menuda, soy hoja que lleva el viento, soy escalerilla de tablas. Lo más bajo que encontró, así se autodefine Juan Diego. Y aquí Abraham dice: yo que soy polvo y ceniza. Dice: no se enoje mi Señor por este atrevimiento de hablarle. Ahí se ve la humildad de Abraham. De ahí viene su grandeza, como dirá el Señor: el que se engrandezca será humillado, y el que se humille será engrandecido. Ahora pasamos al caso de la Santísima Virgen, su humildad, cómo se humilla ella delante del Señor. En Lucas 1:38 dice: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. ¿Qué quiere decir la servidora? Yo soy la criada del Señor, yo soy la esclava del Señor. Y un esclavo le entregaba su vida a su Señor, o sea, no tenía voluntad, no tenía libertad, no tenía nada. El esclavo le pertenecía al Señor, no podía hacer lo que quería. Era un instrumento del Señor, de un amo que tenía. Y ella así se humilla: yo soy la criada, yo soy la esclava, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Y luego en el verso 48 dirá, en el verso 40, voy a leer desde el 46: pero clama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice María en el 1:48 de Lucas: porque se fijó en su humilde esclava. O sea, yo soy su esclava hecha de tierra, más baja. Humildad viene de humus quiere decir tierra. O sea, yo soy la esclava más baja que hay, la esclava que pisan todos, la esclava que está hecha de tierra. Eso es lo que quiere decir humildad. Humilde es el que está hecho de tierra, es el que todos pisan, es el que ya no hay más bajo. Eso es la humildad. Y María, ante Dios, ¿qué hace? Se humilla, así como Abraham ante Dios se humilla, se echa al piso, pide perdón por hablar, por interpelar. Ante Abraham, por ejemplo, en Sodoma, dice: no se enoje mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Los humildes
serán enaltecidos. Por eso María y Abraham han sido enaltecidos, y María más que ninguna otra mujer, porque su humildad no tiene comparación con ningún otro ser humano. Y seguimos hablando de Abraham y de María. Dice en el Génesis 12:3 que por Abraham serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Vamos a leer. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. O sea, en sí, Abraham es una bendición, y es una bendición para siempre, para todas las razas de la tierra. Él se vuelve el motivo de salvación, de bendición, de gracia para todos los seres humanos, Abraham, por su fe. Y en el caso de la Santísima Virgen ocurrirá lo mismo, pero todavía en mayor grado, porque por medio de ella, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el ángel en Lucas 1:31 al 33, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¡Qué bendición más grande que esta! Que por medio de María nos llegara el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y que viniera Dios a reinar, y que desde entonces su reinado no termine y continuará por toda la eternidad como Hijo de David. Qué bendición más grande nos llegó por medio de María Santísima. Ahora, nos haremos una pregunta final. ¿Acabó ya la misión de Abraham? ¿Acabó ya la misión de María? Sucederá que cuando una persona muere ya se acabó su misión y ya no tiene ninguna relevancia dentro del plan de Dios. ¿O sí tienen una participación y siguen siendo instrumentos, modelos y actuando de alguna manera eficiente para cooperar a la salvación y el triunfo del reino de Dios? Vamos a verlo en el caso de Abraham primeramente. Ya en el multicitado texto de Génesis 12:3 decía: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. O sea, todas las razas de la tierra son bendecidas por Abraham. No dice mientras tú estés vivo, mientras tú no hayas muerto, en tus años que vivas, más de 100 años que vivió Abraham, tú vas a ser instrumento de bendición. Pero una vez que tú mueras, olvídate, ya no vas a bendecir a nadie. No, la bendición de Dios nos sigue llegando por medio de Abraham a todas las razas de la tierra. Dios lo hizo a él mismo una bendición. Y veamos ahora en el caso de María. En el caso de la Santísima Virgen María, en Lucas 1:48, no dice de todas las razas de la tierra, sino habla de todas las generaciones, o sea, de todos los hombres que hayan de venir. Dice, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho obras, grandes cosas por mí, santo es su nombre. O sea, todas las generaciones van a llamar a María feliz. ¿Por qué? Porque por medio de ella les llegó la bendición, nos ha llegado a todos la bendición. Entonces, por eso todas las generaciones bendicen a María, la alaban y ella lo profetiza ahí en Lucas 1:48. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué? Porque por medio de María hemos recibido la bendición. Es lo que había dicho en textos antes, versículos antes, Isabel, en el versículo 42 al 44, cuando le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. O sea, todas las generaciones tienen que decir lo mismo que dijo Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, alabar a María y humillarnos delante de ella por su grandeza, reconocerla más grande como nosotros, no decir que es una mujer cualquiera, ni que por qué la vamos a alabar, a bendecir o a invocar. Y la llama dichosa, dichosa tú por haber creído. Y la Virgen dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Feliz y dichosa es exactamente lo mismo. O sea, todos tenemos que alabar a María como lo hizo Isabel, llamándola bendita, llamándole la Madre del Señor, reconociéndola como más grande que nosotros, humillándonos ante ella y llamándole dichosa, feliz. Eso es lo que Dios quiere de todas las generaciones. Entonces, la misión de la Santísima Virgen terminó, de ninguna manera ha terminado, continúa y se extiende a todas las generaciones, y por eso todas las generaciones la van a llamar bienaventurada, por eso todas las generaciones la van a llamar feliz, por eso todos nosotros le decimos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y nos arrodillamos ante María reconociendo su grandeza, porque el que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Entonces, todo aquel que ante María se humilla por ver su grandeza, lo que Dios hizo en ella, está reconociendo a Dios, su proyecto, su obra, su plan, su grandeza, que escogió a María, la más pequeña servidora del Señor, para darnos por su medio al Salvador. Esa es la voluntad de Dios, que todas las generaciones hagamos como Isabel una alabanza a María, bendigamos a María, la reconozcamos como la Madre del Señor, nos humillemos en su presencia, la invoquemos, la saludemos, le cantemos, le alabemos. Hermanos, ¿cuál actitud es más evangélica? ¿La católica que alaba a María, exalta a María, reconoce a María, o la protestante que la ofende, la denigra, dice que es una mujer cualquiera, que no hay que rezarle, hasta con odio se refieren a ella y destruyen sus imágenes? La Sagrada Escritura es muy clara, todo viene en la Biblia, todo lo que la Iglesia enseña viene en la Biblia, y aquí lo vemos de una manera patente y clara. Y esa grandeza de María le viene por lo que dice el verso 48, porque se fijó en su humilde esclava. O sea, ella se humilla ante Dios, y dice el verso 49, por el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. O sea, Dios es el que ha hecho grandes cosas en ella. Ella dice: yo soy nada, así como dijo Abraham: yo soy tierra y polvo. Es el poderoso el que ha hecho obras grandes por mí. De ahí le viene la grandeza a María, y por eso no nos cansamos de llamarle bienaventurada, y por eso rezamos el Ave María, y por eso rezamos 50 veces en el rosario el Ave María, y decimos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y la saludamos como el ángel: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. De ahí viene ese amor que el pueblo de Dios, que la iglesia fundada por Cristo, le tiene a la Madre del Señor. Como dijo Isabel: ¿quién soy yo para que la Madre del Señor venga a verme? Así, todos nosotros, los católicos, la iglesia fundada por Cristo, cada vez que rezamos el rosario, estamos reconociendo lo que el Señor hizo en María y reconociendo la grandeza de María por haberse humillado delante de Dios, y de esa manera, con su obediencia y su humillación, haber sido motivo de nuestra salvación, motivo de que se encarnara el Hijo de Dios, que el descendiente de David llegara a reinar, a establecer su reinado entre nosotros. Y por eso la llamamos bienaventurada, le cantamos, la celebramos, la invocamos, le rezamos y la amamos como a nuestra propia mamá.
Bueno, hermanos, pues vamos a dejar aquí nuestra meditación y continuaremos la próxima semana meditando sobre lo que dice la palabra de Dios sobre la Santísima Virgen y vemos ahora cómo María fue elegida y la grandeza que ella tiene provienen de la elección divina, de su fe y de su sí, y que cuando Dios elige a un hombre para cumplir una misión, nunca cambia y nunca lo desecha como si fuera solamente un instrumento que usó y lo desecha, sino que llega a formar parte del plan de salvación de Dios para siempre, de acuerdo al llamado que haya tenido, de acuerdo a la misión que le haya sido encomendada, y sigue cumpliendo con una función y merece la alabanza y el reconocimiento del pueblo, y así como Pablo lo pone, ese reconocimiento de Abraham y la misión que desempeñó como padre en la fe, y ese reconocimiento de María y la misión que desempeñó, gracias a ella, gracias a la cual nos llegó la salvación, se pudo hacer carne la segunda persona de la Santísima Trinidad y venir a rescatarnos a todos los que estábamos bajo la ley. Pues bien, pues que María Santísima nos bendiga y que sea instrumento de Dios para que todos nosotros lleguemos un día a vivir como ella, con Dios en el cielo, alabándolo, bendiciéndolo y dándole gracias porque ha hecho maravillas en favor nuestro. Hermanos, que Dios los bendiga a todos, que pasen buenas noches y hasta la próxima semana. Bendiciones.